personas interesadas, los colegas, ven estas presentaciones cuando pueden, ¿no? Realmente hoy tenemos Juan Carlos Robles, que empezó a preparar este tema. Nos parecía pues, que es bueno, realmente como se están agolpando una cantidad de muchas inquietudes, ¿no? Respecto a todo el tema de cómo hay que afrontar el tema de las empresas, de las entidades y de las personas en dificultades. Realmente todo parece que tiende a complicarse, ¿no? Y tiende a complicarse primero porque tenemos unos plazos que también están condicionados a la ayuda comunitaria del 30 de junio, ¿no? Por el tema digamos, de la ley concursal, pues tenemos otras leyes que están en el Parlamento, ¿no? La ley de Crea y Crece y la de Startups, que todo esto inciden en la creación y el funcionamiento de las empresas, ¿no? Por otro lado, tenemos lo del 17 de julio, que es la obligación de transponer la directiva comunitaria sobre insolvencias. Y nos había parecido interesante hacer un encuentro con cuatro reflexiones sobre diferentes vistas, pues sobre el tema, cómo se pueden detectar y qué instrumentos tenemos y qué experiencias hay cuando se detectan que empiezan a haber dificultades económico-financieras de viabilidad de empresas, entidades y de personas. Después, cuando ya se han detectado, pues todo el tema de reestructuración, que es una terminología que utilizamos pero que no hemos utilizado suficientemente, y después cuando realmente nos vamos en las vías judiciales concursales, y hacerlo de esta manera, y hacerlo pues en poco tiempo, ¿no? Realmente es un poco, todos sabemos que tenemos una estructura de pymes, más que de pymes, de micropymes, y siempre cuando desde el Consejo, desde el REFOR, pues hacemos los observatorios concursales y miras el número de empresas que se crean cada año y después ves el tiempo que duran realmente sorprende. Dices que ¿dónde están todas estas empresas ¿dónde están todas estas empresas que se han creado y que desaparecen, ¿no? Y esto realmente nos sorprende, siempre nos sorprende mucho, ¿no? Dicho esta introducción, que realmente tenemos la suerte de tener a Amanda Cohen a mi derecha, que le pediremos que intervenga la última. Después tenemos a Salvador Marín y tenemos en la distancia a un holandés danés, perdón, siempre tengo la manía de decirte que eres holandés. A un danés que colabora regularmente con esta casa, con el Consejo General y con el REFOR, y es posiblemente la persona, el profesional que ha dedicado más tiempo a impulsar todo el tema de las alertas tempranas, ¿no? Que de hecho ha creado digamos, no sé si calificarlo como un movimiento, ¿no? De los early warning. Y que además resulta que últimamente, a raíz del proceso de elaboración de la ley concursal, pues el modelo danés va saliendo constantemente. Entonces como teníamos esta suerte de ser un colega con el cual trabajamos regularmente y que además habla castellano perfecto, español perfecto, pues nos ha parecido que era la persona adecuada para que nos hicieran un poco la reflexión de la experiencia danesa y también, digamos, de los avances que se han hecho desde un punto de vista profesional sobre las alertas tempranas, ¿no? Después intervendrá Juan Carlos Robles, porque ahora hemos preparado, estamos prácticamente ultimando una nota técnica para los profesionales de la economía sobre las alertas tempranas, a efectos de que cuando tengan que elaborar informes en los diferentes o dictámenes, pues puedan tener unas referencias técnicas. Después intervendrá
y como presidente del REFOR, y después intervendrá Salvador, que es nuestro representante en la EFA, que sabéis que la EFA es la organización más importante europea que agrupa a los despachos de mediana y pequeña dimensión en los mundos de auditoría y contabilidad, ¿no? Y que tenemos la suerte de que es una persona de la casa, y después Amanda. Pues nada más. Morten, tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias y gracias también por la invitación. Oye, me oigo dos veces. ¿Vosotros también oís un eco o solo soy yo? Sí, a ver si hemos Ya está. Perfecto, pues muchas gracias. Pues sí, como dice Valentín, me llamo Morten Müller, que puede ser un apellido un poco difícil para el público español. Soy director de la operación Early Warning aquí en mi país, Dinamarca, y también soy secretario general de Early Warning Europa. Y me gustaría compartir con vosotros un par de hojas para ilustrar un poco qué hacemos. Pues, ¿quiénes somos? Early Warning Europe Network somos una organización, una red permanente de socios en toda Europa. La hoja pone 28 y incluso ayer recibimos 2 aplicaciones más, es decir, que ahora somos 30 socios. Somos agencias públicas, asociaciones sectoriales como la vuestra, ONGs, universidades, empresas privadas, todo tipo de stakeholders que tienen un interés en este tema de alerta temprana, prevención de insolvencia, detección de riesgos. Todos compartimos esta misma visión. Ahora tenemos 12 países. El país número 12 acaba de apuntarse y es Suecia, a este sistema de ayudar, apoyar empresas en crisis. En España sois 3 operadores, es ATA, la Asociación de los Trabajadores Autónomos, que apoyan a sus socios, es decir, a los autónomos españoles de sus representaciones en todas las provincias de España. En Cataluña es algo que se llama Help Empresa, con J, estamos en España, ¿no? Help Empresa, y en la Comunidad de Madrid, la propia Comunidad de Madrid opera un servicio que llaman SOS Empresa. También contamos con redes europeas de abogados, contables, promotores de pymes y expertos en los problemas y los temáticos que impactan a los pymes en todos los países de Europa. Tenemos este enfoque en impactar la política europea, es decir, somos un lobby también en el ámbito de alerta temprana, de gestión de crisis, desarrollo de competencias empresariales entre los emprendedores. Como dijo Valentín, muchísimas empresas fracasan antes de cumplir su primer cumpleaños. Política de sucesión, segunda oportunidad, etcétera. Y pues tenemos el gran honor de estar reconocidos por la Unión Europea, y esto hasta el nivel del propio comisario de Justicia, señor Reinders, como la mejor práctica en este campo donde desarrollamos nuestra actividad, y somos la inspiración directa a este famoso artículo 3 de la Directiva de Insolvencia Europea. Para hablar un poco de esta Directiva Europea de Insolvencia, dice el artículo 3, me imagino que la directiva para todos vosotros ya es lectura de antes de acostarse por la noche, que todos conocéis perfectamente la directiva, pero dice el artículo 3 que todos los países europeos deben tener herramientas de early warning, es decir, herramientas de alerta y de asistencia a empresas en crisis. No alerta o asistencia, sino alerta y asistencia. Y estas 2 herramientas tienen que ser reales y eficaces y actuando solo en el interés del emprendedor. Y esto para muchos de los Estados miembros de la UE es un poco difícil hacer la diferencia entre asistir a las empresas y asistir a la tesorería pública, es decir, apoyar a los empresarios o apoyarse a ellos mismos.
¿Cuáles son estos tipos de herramientas de alerta temprana que pueda haber? Pues primero, una herramienta de detección. Existe en muchos países un nivel bastante elevado de digitalización de los datos financieros. Pueden ser sistemas informáticos, pueden ser servicios de información cuando una empresa empieza a ir mal, puede ser un aviso automático o voluntario de la parte del contable o del auditor. Esta detección no viene sin problemas porque, bueno, no todas las empresas y sobre todo no las micropymes tienen esta obligación de la ley de tener un contable externo. Es decir, si no hay contable, no puede haber aviso. Eh, Sistemas de alerta. Una vez detectados los problemas, pues la alerta puede indicar al emprendedor que una crisis está llegando, hay que hacer algo. Eh, También puede ser una alerta que da incentivos a los acreedores a empujar un desarrollo de mejor gestión de la crisis, de turnaround. Sistemas de información, por supuesto, páginas de internet, esto es muy fácil, pero tampoco muy eficaz, ¿no? Una página de internet que dice, si su empresa tiene problemas, hay que hacer algo, sí, pero ¿qué? Eh, Correos automáticos a los emprendedores en problemas, esto también puede ser algo, pero, eh, pero el problema de esto y el problema del autodiagnóstico como un termómetro del estado de la empresa que permite indicar si la empresa está en problemas o no, es un poco como ir al hospital para aprender que tu pierna está rota, pero no podemos repararla. Hay que ir a casa y a ver si usted puede curarse usted mismo. Ahora sabe que la pierna está rota. Eh, También recibir un correo electrónico que dice su empresa está en problema o incluso tomar un test por internet, un autodiagnóstico que dice que el problema está grave, hay que hacer algo y de forma urgente. Pues, ¿qué hacen las personas cuando reciben esta información? Mm, yo adivino que muchos van a reaccionar en pánico o van a echar a sus empleados de forma fortuita y sin vista general de realmente qué está bien para la empresa o no. Compran servicios así en pánico. Bueno, ahora necesito un webshop, o ahora necesito un consultor de gestión sin saber realmente qué es lo mejor para la empresa en la situación. Y vemos reacciones más graves aún. Gente que va al mercado negro para tener crédito, otros que se van del país sencillamente, y todo esto es un poco un peligro integrado en esta idea de fomentar la información directamente al empresario sin el acceso a un servicio experto que les puede decir qué es lo mejor para usted en esta situación. Luego viene la asistencia, por supuesto, que definimos como un apoyo no financiero al emprendedor para gestionar esta situación de crisis. ¿Y por qué tiene que ser un apoyo no financiero? Pues normalmente cuando una empresa está en crisis tiene que ver con la competencia de gestionar la empresa, con la estrategia, la organización, y si damos dinero o si se decide a nivel político dar dinero a los emprendedores en esta situación, pues normalmente solo es cuestión de tiempo antes de que la empresa esté en la misma situación una vez más, pero esta vez sin dinero. ¿Qué es lo que hacemos en Early Warning Europe Network? Pues trabajamos según un principio de fomentar una ayuda imparcial y confidencial para que las empresas que pueden sobrevivir, sobrevivan. Cuando no pueden, cuando la crisis es demasiado grave o vienen muy tarde a vernos, aseguramos unos cierres rápidos y honestos. Cuando esto es la salida correcta para el emprendedor. Y trabajamos para cambiar esta percepción general de si yo soy empresario, entro en una situación de crisis con mi empresa. Eso significa que ahora, pues, estoy pasando por una fase que me da más experiencia, más competencia, o significa que soy un idiota. Y desgraciadamente, en la mayoría de los casos, mucha gente piensa que soy idiota.
y esto es lo que queremos cambiar. Y realizamos este trabajo con grupos nacionales de asesores y mentores, todos especializados en exactamente esto, apoyar a los emprendedores a tomar las decisiones correctas y ejecutar estas decisiones. La gran idea de Early Warning, sin entrar mucho en detalle, es ayudar a la empresa antes de que termine en el sistema legal. ¿Y esto por qué? Pues porque, como dijo Valentín, estamos enfocados en pymes y en micropymes. Y todas las empresas pequeñitas, pues da igual si tienen una buena opción de reestructurarse dentro del sistema jurídico, porque cuando finalmente llegan a la decisión delante del tribunal, la caja está vacía. No es el resultado, es el proceso que les mata. Toma mucho tiempo y puede ser opaco para las empresas ver un poco cuáles son mis opciones en las diferentes fases, qué tengo que hacer yo ahora, cuál es el precio, etcétera. Esto realizamos con una pieza clave que es el diagnóstico. Es una serie de reuniones entre uno de nuestros asesores y el emprendedor para dar una vista general de qué es esta empresa, cuáles son los problemas que le afectan. Y por eso pues intentamos hacer una visión de 360 grados de la empresa para ver presupuestos. Hay presupuestos, en muchos casos no hay. Pues hay presupuesto operativo y también presupuesto de liquidez. ¿Sabe la empresa si realmente tiene liquidez para hacer su operación a lo largo del año? Y si existen los presupuestos, pues realmente se hace un seguimiento regular de estos presupuestos. En la mayoría de los casos, desgraciadamente no. Balance. ¿Cuáles son los deudores? ¿Pagan bien? ¿Pagan mal? ¿Quiénes son los acreedores? Y hay problemas en pagarles al nivel regular. Hay acuerdos ya establecidos con la agencia tributaria y vemos una amenaza directa e inminente de quiebra cuando vemos el paisaje de los acreedores. También la operación de la empresa. Cuando vemos las cifras de la empresa, estas cifras nos dan una imagen real del estado de la empresa o una visión más bien maquillada. Es decir, viene, por ejemplo, con fuentes de ingresos extraordinarias que no se puede expectar ver en una empresa normal. Las cifras están con o sin la depreciación y lo que vemos en casi todos los casos, tenemos que ver si el emprendedor ha pagado su propio sueldo justo antes o justo después de meter el resultado de la operación. Y por supuesto, todo lo demás, que no se puede ver directamente en las cifras de la empresa. Es decir, ¿cómo va la relación con el banco? ¿Hay una buena comunicación con los acreedores? Por ejemplo, ¿la empresa ha sustituido su contable o no? En muchos casos, cuando hay una crisis, tiene que ser el problema del contable. No. y si se sustituye el contable, probablemente se va el problema, lo que no es el caso, por supuesto. Ha cambiado el banco varias veces estos últimos años. Vemos desacuerdos dentro de la empresa. Esto lo vemos mucho en empresas familiares, por ejemplo, los miembros de la familia fundadora no se llevan bien entre ellos. Hay problemas personales dentro de la empresa, enfermedad del emprendedor, se puede imaginar. Todo esto nos da una visión de la empresa a 360 grados, lo que nos permite seguir adelante con un plan de acción. Y vemos un poco las bombillas rojas y amarillas aquí, pues las bombillas rojas, es decir, una crisis de liquidez. La empresa está perdiendo sangre. Es decir, un crecimiento del sobregiro en el banco, la empresa ya no puede pagar a sus acreedores, el banco les pide garantías para seguir trabajando con la empresa, empieza a haber una deuda a la agencia tributaria y una disminución de facturación y o ganancias. Si entramos en esta fase, normalmente podemos hacer muy poco para la empresa. Estamos realmente a 5 minutos
del cierre de la empresa y normalmente es cuestión de ver qué se puede salvar de la empresa en esta situación. Pero si entramos en la fase de bombillas amarillas, esto es donde podemos hacer mucho más con la empresa. Es una fase de crisis estratégica, donde vemos que, por ejemplo, no hay presupuestos, no hay seguimiento. No vemos muy bien quién manda en la empresa, quién realmente gestiona qué partes de la operación de la empresa. ¿Tiene acceso a buen asesoramiento, buena consultoría o no? Y en muchos casos para las micropymes, no. Hay enfermedad, hay estrés entre personal clave y sobre todo con el dueño, el emprendedor. ¿La empresa tiene una estrategia o no? En muchos casos, desgraciadamente, las micropymes no tienen estrategia. Si yo tengo una peluquería, no necesito estrategia. Esta es un poco la visión de muchos en este sector de micropymes. Si tengo una estrategia, esta pues no es suficiente para mi operación. Eso es un poco donde operamos nosotros en alertas tempranas. Y finalmente, veo que en España se está hablando ahora de meter la fase de early warning dentro del sistema jurídico. Esto, por supuesto, se puede hacer. Yo no creo que esto sea muy buena idea, sobre todo por el aspecto de tiempo. Si empezamos a cooperar con una empresa al nivel de justo antes de la insolvencia o incluso a la detección de la propia insolvencia, es demasiado tarde. La empresa ya no se puede salvar. La caja está vacía y no hay nada que hacer. ¿Y esto por qué es? Pues vemos que de forma estadística normalmente se realiza la mayoría de las pérdidas en esta última fase desesperada, justo antes de la quiebra, donde la empresa intenta de todas las maneras de salvarse, hace unas inversiones y unas cooperaciones que no tienen sentido, lo que les hace perder incluso más dinero. Y si no podemos hacer la intervención antes de esta fase, pues vamos a incurrir estas pérdidas en todos los casos. Y porque, bueno, como dije, un proceso jurídico es largo y caro y da miedo. Nosotros que trabajamos con la insolvencia sabemos un poco lo que es un caso delante de los tribunales. La mayoría de los empresarios no lo saben y les da miedo esta idea de enfrentarse a un juez. Porque es cuestión de hacer un trabajo al nivel cooperativo, pero también al nivel personal con el emprendedor para realmente manejar esta crisis, ganar la confianza del emprendedor. Yo creo que esto, bueno, se puede decir muchas cosas bien de los tribunales, pero la idea de ganar la confianza de un emprendedor en crisis personal no es de la competencia de los tribunales. Por eso yo diría que esto tiene que ser de forma, tiene que depender de la motivación del empresario, tiene que venir a ver a un asesor early warning de su propia motivación y no porque el juez le dice que tiene que hacerlo. Para mí, esto es todo. Muchas gracias. Morten, muchas gracias. Bueno, vaya nombre que tienes en español, Morten, ¿no? Suena un poco especial, ¿eh? Escucha la cosa. No, perdona, vamos un poco pillados de tiempo, pero en un minuto se está hablando mucho del modelo danés como un modelo de ejemplo, ¿no? Tú, ¿cómo lo ves este interés súbito que tenemos con el modelo danés de gestión de las alertas tempranas? Pues yo creo que todos los modelos se tienen que adaptar al contexto nacional. La cultura empresarial en España y en Dinamarca no se parece mucho y por eso pues hay que ver qué hacen los socios españoles realmente y cómo logran el éxito en todos los casos con los empresarios. Hay que ver realmente cuál es la buena práctica en el campo en España. Bueno, ahora un poco le pedimos a nuestro presidente del Refor, a Juan Carlos Robles, que de hecho es una intervención complementaria, que llevamos mucho tiempo trabajando en una norma técnica que
norma técnica que utilizamos, solamente hacemos normas técnicas para los contables, para los auditores, aparte de las normas legales que hay. Y está Juan Carlos y su equipo están trabajando desde hace tiempo, era un poco presentar el estado de la cuestión y las 4 ideas, ¿no, Juan Carlos? Gracias, Morten. Buenos días a todos. Hay una pequeña presentación ahí por ir pasando unas notas. Bueno, mientras carga la presentación, tal y como ha dicho, más ha expuesto con la brillantez que le es característica a nuestro amigo Morten, con el que ya hemos coincidido en más de una mesa para hablar precisamente de estos temas y de la gran revolución que significa la alerta temprana, la gran revolución que significa en realidad la transposición de la directiva a través de este proyecto de ley, que bueno, acabará como acabe con los matices correspondientes, pero lo que estamos ante un cambio de paradigma, no una transformación, mejor dicho, no una reforma concursal, sino una transformación de la forma en la que han de resolverse los problemas de solvencia país en cada uno de los Estados miembros. Y esto es una transformación porque vamos a dejar de entender que la solución es el juzgado o la solución es la judicialización de la insolvencia para intentar anticipar las acciones, y para ello, para anticipar las acciones, hace falta anticipar el conocimiento de la situación que hay que reparar. Y ahí viene este mecanismo de alerta temprana que define el artículo 3 de la directiva, y que hace falta y que requiere, pues, esto va a requerir, no sé. A ti esto. Coge ratón. Perdón. Abre. Aquí. Vale. Entonces, el tener el ser preciso que se analicen, el tener alerta temprana significa que el Estado, que los países, que los tejidos económicos, las instituciones detecten cuando las empresas están teniendo los primeros problemas de quizás de estrechez de liquidez, para que pudieran derivar en un problema de estrechez de solvencia, en una insolvencia y finalmente una insolvencia irreversible. Al final acabamos judicializando un problema económico que con soluciones económicas podemos haberlo resuelto anticipándonos a una solución que al final tiene que ser una solución judicial. Claro, perfecto. Sabemos entonces que tenemos que ser capaces de detectar, con lo cual hay alguien que tiene que detectar. Va a hacer falta que haya gente en el mundo económico, en el tejido profesional, que sea capaz de detectar y hacer trabajos de detección. Pero tenemos un problema, no teníamos normas técnicas, no existe una guía profesional, no existe un criterio unificado, no existe homogeneización a la hora de establecer, pues a mí me parece que esta empresa está en riesgo, o me parece que esta empresa no tiene un riesgo, sí lo está, o quizá un riesgo medio, porque hay mucho trabajo académico. Académicamente, la academia, desde hace, esto ya tiene 60 años, desde que los primeros informes de análisis de predicción de insolvencia, que eran modelos univariantes, etcétera, y ahora ya hasta que pasamos ya a los modelos de como Altman, multivariables, etcétera, y una gran evolución con modelos como el Z-Score de Altman, o el modelo de Canis, o el Credit norteamericano. Hay muchos modelos, y la academia, el mundo académico, se ha encargado, pues, hacer su labor, que es la de investigar, indagar y desarrollar modelos económicos que sean capaces de detectar y predecir con cierta suficiencia, con cierta fiabilidad, problemas de solvencia. Pero no teníamos, le he dado al que no era, y no teníamos ningún modelo, no teníamos ningún modelo, pues, ninguna norma profesional. Nos hacía falta, pues, agrupar el conocimiento que tenemos en el Consejo General a través de los distintos registros, los forenses, el registro de auditores, el registro de que es el REA, expertos contables, y esto nos hacía que, agrupando todo el conocimiento, tenemos que buscar de alguna forma el poder tener una guía de actuación que nos permita trabajar. ¿Por qué? Porque si alguien tiene que detectarlo, nuestra sugerencia, y así de hecho nuestra sugerencia es que, nuestra sugerencia que hemos hecho además tanto las alegaciones que hicimos en el mes de agosto como las propuestas que hemos hablado con muchos grupos parlamentarios, algunos de los cuales están aquí, cosa que lo agradecemos de corazón, porque muestra el interés del legislador en ver el sentir de los profesionales en estas materias, y sobre todo a los que nos dedicamos a esto, que somos los que nos sentimos un poquito dentro y nos duele, más o menos, ¿no? Y entonces, ver que hay un reto, que es ser capaces de identificar el riesgo. Y lo ha hecho además muy bien Morten Moller, con el que hemos comentado también esta misma pregunta. Él mismo decía que uno de los problemas que tienen las empresas, sobre todo las microempresas, es la calidad de información financiera.
no estamos seguros de que la información financiera sea suficientemente confiable y no podemos auditar a todas las empresas por razones obvias, las que no podemos saltar. Por lo cual, tenemos que cumplir dos retos. En la norma técnica que hemos creado, hemos elaborado una norma que buscamos que sea capaz de solventar los dos problemas que tiene el mecanismo para que sea eficiente y para que funcione. Vamos a buscar un mecanismo, intentamos tratar que funcione. Los economistas nos dedicamos a la eficiencia, o al menos a buscarla. No siempre lo conseguimos en el punto en el que lo queremos. Pero necesitamos una norma técnica que hemos agrupado el conocimiento de todas las ramas del Consejo, todos los registros han trabajado al unísono y lo ha coordinado por todas las personas que más se conocen en materia de previsión de insolvencia, los compañeros de la casa, Inocencia Arroyo, uno de los cuales está aquí, junto con Israel Mármol, son todos los economistas que más conocen esta materia de insolvencia y de análisis financiero. Y a raíz de esa norma hemos hecho pues una homogeneización de criterio de manera que nos permita afrontar los retos que tiene el sistema. Primero, detectar si las cuentas son no suficientemente confiables, y para eso ya existen normas europeas, ISR 2410, que es una norma que lo que hace es, como no puedes auditar a todas las empresas, no es razonable hacerlo, pues existen unos mecanismos propios, son informes de revisión limitada, normas sobre informes, una norma internacional sobre informes de revisión limitada. ¿Qué es lo que hace? Pues hacer una, llamémoslo de forma coloquial, aunque no sea muy técnico esto que voy a decir, mini auditoría o auditoría de bajo nivel, que permite al menos establecer que las cuentas tienen la suficiente confiabilidad. Es decir, esto mismo lo hacen en muchos países, que no es en España, es una debilidad que tenemos en España, es que no tenemos estas cuentas, esta generalización de confianza en las cuentas, porque no hay ese mínimo control. Hay muchos países, cercanos muchos de ellos, y lo hemos sentido, es algo que llevamos padeciendo mucho tiempo en España, desde siempre, y es que en otros países lo tienen muy bien resuelto, que son la figura de los expertos contables, en los cuales, tanto en Portugal o en Francia o en Italia, las cuentas anuales no son firmadas por el órgano social, no son firmadas por el administrador social, sino por el experto contable. Esta figura da una cierta garantía en cuanto a que los estados financieros tienen una mínima confianza. No está auditado, no se emite opinión sobre los estados financieros, pero sí tiene una cierta robustez en cuanto a la fiabilidad. Pues es un reto que había que solventar. Si vamos a hacer un análisis de solvencia a partir de datos financieros, datos de balance, datos económicos, de los que no nos fiamos o no nos podemos fiar del todo, o nadie los ha revisado, la conclusión a la que lleguemos seguramente no sea la más adecuada, porque yo puedo hacer una información y voy a decir que esta empresa es solvente, pero estoy diciendo que esta balance es solvente, no que la empresa que está detrás sea solvente, porque si la empresa que hay detrás no se corresponde con el balance que está enseñando, que está mostrando, lógicamente la conclusión a la que lleguemos y las medidas que adoptemos serán ineficientes. Con lo cual, en esta norma técnica que hemos basado en estos dos conceptos, revisión del estado financiero, que lo que hacemos es aplicar la norma técnica, el ISR 2410, que haciendo todo esto que nos ha enseñado además Morten, con lo cual me satisface mucho. Ya lo comprobamos hace unos meses, más o menos un mes y pico en el Congreso Internacional de Santiago, que compartimos también mesa otra vez, y hablamos de lo mismo. Es decir, el conocimiento de la empresa hace falta tenerlo. Yo para analizar la empresa, si se corresponde con las cuentas y conocer cómo es la empresa, a qué se dedica, qué factura, si sus productos son obsoletos, cuál es la evolución, si está produciendo algo, que ya acaba de salir algo en el mercado, que ya lo ha dejado un poco atrás. Es decir, ese conocimiento de la empresa y de sus mecanismos es esencial. Entonces, establecer mecanismos automatizados a partir de, que está muy bien, hay que hacer de todo, porque hay que intentar detectarlo por cualquier medio, a partir de información de registros públicos, es información que es una información que puede ser útil, pero no es una información que nos va a dar la fiabilidad de la conclusión, porque si vamos a hacer alertas tempranas a partir de registros mercantiles. Bueno, el registro mercantil tiene la información financiera de las cuentas depositadas en el último año. Hoy estamos en abril, ahora mismo no están depositadas todavía las del ejercicio 2021, con lo cual la que vamos a tener es la información financiera del ejercicio 2020. Díganme ustedes quién puede entender que a partir de esa información, con la agrupación de balance que tiene además en las cuentas anuales, especialmente en las pymes, que son balances abreviados y cuentas anuales abreviadas, si con esa información de hace año y medio yo podría hacer algún análisis histórico, pero lo que seguro que no puedo hacer o no puedo hacer con fiabilidad suficiente es una predicción a corto plazo o a medio plazo sobre el riesgo de solvencia que tiene contratos, insisto, de 2020. Entonces, la propuesta que hacemos, que tenemos que es un mecanismo que además Morten cuando lo hablamos le pareció interesante, era hacer ese trabajo que él mismo nos ha sugerido, de hacer un trabajo sobre la empresa, a partir de un informe hecho por alguien que lo revise.
Una automatización te va a dar información y va a poder ser eficiente en cuanto a la rapidez en dar una conclusión, pero no va a ser eficiente en cuanto a la calidad de esa conclusión, porque son datos automatizados procedentes de registros públicos en lo que no hay conocimiento de empresas, en lo que no hay acercamiento a la empresa, en lo que no se desconoce, no hay datos ciertos y no hay revisión de cuentas. Entonces, nuestra sugerencia que hemos propuesto, que algunos de eso algunos otros grupos parlamentarios la han recogido, la han entendido bien y les ha gustado, es establecer una serie de supuestos mínimos, bajo el principio de mínimo intervención, en los cuales la empresa, y que no sea una empresa cualquiera, pequeñita, sino que tenga cierta entidad, tenga que pasar por una especie de test de estrés. El test de estrés que soportamos el sistema financiero español, que se hace de vez en cuando, porque es importante mantener que siga vivo, para que siga vivo hay que estar seguro de que puede seguir vivo. Entonces, ese tipo de estrés cuando se va a licitar con el Estado, cuando se va, o cualquier administración pública, cuando va a pedir subvenciones, o cuando se va a pedir aplazamientos, fraccionamientos, o cuando se va a apalancar por encima de un determinado porcentaje que reglamentariamente se determine sobre su fondo propio. Cuando puede hacer algo que ponga en riesgo a sí misma o al erario público, si usted quiere esto, apórtenos un informe en la cual ya podrá un profesional acudir, hacer ese análisis, acercarse a la empresa, conocerla, detectarla, ver la contabilidad, ver que las cuentas se corresponden, tienen esa robustez y además analizar con detalle el riesgo de solvencia que puede tener. Ese es un mecanismo. Y esto es eficiente, y esto funciona seguro, funciona sí o sí, porque está hecho por profesionales. Si queremos que la cosa funcione, que lo hagan los profesionales. Normalmente es como mejor se consigue que las cosas funcionen. Y yo con esto ya termino porque quería ser más breve de lo que al final estoy siendo, y creo que es una norma técnica. Y para hacer eso hace falta un marco regulatorio profesional, es decir, tener un mismo criterio, un criterio homogéneo, una norma que ya existe, que es la norma europea de revisión de estados financieros, y una norma corporativa como la que hemos creado en el Consejo General para homogeneizar los criterios a la hora de establecer un patrón de calidad de análisis cuando alguien haga un trabajo de análisis. Eso es lo que sugerimos y disculpadme porque me he alargado más de la cuenta. Muchas gracias. Interesante. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Los que nos estáis siguiendo vamos a colgar todos los PowerPoints estos que se están presentando. Ahora le corresponde a Salvador Marín, ¿no? Que sabéis que es el jefe de nuestro servicio de estudios de esta casa y además es presidente de la EFA, la Federación de Despachos de Pequeña Dimensión, de Pequeña y Mediana Dimensión de la Unión Europea, ¿no? Y además es profesor de contabilidad en la Universidad de Murcia. Y es un poco pues el tema de la reestructuración, ¿no? Nos explicará Salvador. ¿Te quieres que te ponerte aquí? ¿Te pones aquí, Salvador? No, estoy bien. Así está bien. Bueno, sí me gusta. A ver, pues Salvador, por favor. Bueno, pues muchas gracias, Valentín. Saludar a los compañeros de mesa, Amanda, Juan Carlos también, y a Morten, mi amigo Morten, gracias por tu exposición. Bueno, yo voy a dedicar... Bueno, también saludo a los que nos acompañan en la sala. Voy a dedicar poco tiempo porque se ha dicho todo y mi parte era de hablar un poquito de la reestructuración empresarial. Y yo creo que aquí sí que habría que dar un primer mensaje. Nosotros desde la European Federation of Accounting Auditors for SMEs, la Federación Europea de Expertos Contables y Auditores para Pequeñas Empresas, somos más de 400.000 en toda Europa, más de 14 organizaciones, o sea, tenemos una representación bastante importante, pasa por nuestras manos más de 30 millones de pequeñas y medianas empresas, más que pasa por nuestras manos, somos sus asesores de confianza, los advisors de confianza. Sí quería decir algo, o sea, ha cambiado un poquito el concepto de la reestructuración que teníamos anteriormente. Siempre hablábamos de reestructuración de deuda, y ahora tenemos que ir un paso más, o se va un paso más, que es la reestructuración empresarial. O sea, cuando ya se entra en la fase de reestructuración, cuando ya tenemos que entrar en la fase de reestructuración, nosotros, la profesión, desde economistas, desde esta casa, lo que aconsejamos es, y también la propia nueva normativa, ¿no? Así lo está recogiendo en su espíritu, es que no hay que hablar solo de la deuda. Tenemos que hablar, y lo sabemos en la profesión, tenemos que hablar de lo que es la propia reestructuración empresarial, de la propia empresa, ¿no? En general. Y lógicamente eso lleva como consecuencia final que hay una reestructuración, lógicamente, de los pagos de la deuda, lo que corresponda, ¿no? Entonces, he hecho aquí 4 bullets para seguir estos 5 puntos, para ayudarme en la explicación. Voy a ser breve. La primera es
A ver, ¿cuáles son los aspectos iniciales a tener en cuenta en una reestructuración empresarial? Pues lo primero que tienes que ver es, y es lógico, es cuál es la situación de partida. Es decir, ¿en qué punto estamos? ¿Tenemos una insolvencia inminente? ¿Hay una insolvencia actual ya? ¿Hay un sobreseimiento general de pagos? Es decir, ¿qué es lo que le ocurre a esta pyme, a esta empresa? Tenemos que tener clara cuál es la deuda, el análisis de la deuda. Tenemos que tener muy claro, y eso siempre es escaso, cuál es el tiempo disponible. Es decir, qué tiempo disponemos para resolver esta reestructuración empresarial. Y luego, bueno, pues tenemos que hacer el primer debate de estructuración y términos de la reestructuración. Es decir, ya tenemos que el equipo que entra a colaborar con la empresa ya tiene que pensar, una vez visto lo anterior, en qué situación se encuentra, pues oye, ¿cómo vamos a estructurar y los términos de la reestructuración? Sería como un primer borrador, ¿no? Luego, una cosa importante, no se nos puede olvidar al principio. Yo creo que he participado en muchísimas reestructuraciones por otra época profesional que tuve del ámbito financiero. Entonces, hay que conciliar los diversos intereses en juego. Que el de los socios, que eso es uno, los administradores y la administración pública es otro, y los acreedores en general, que no son administración pública, son otro. O sea, el que no tenga en cuenta esa ecuación, como todo en la vida, es decir, todos los que forman parte, todos los stakeholders, todas las partes interesadas, va a ser difícil que esas reestructuraciones sigan hacia adelante. Luego, evidentemente, hay que evaluar en cuál es el tema complejo de la reestructuración. Es decir, ya tenemos que entrar a debate. Y el cuarto es cuál es el proceso. ¿Cuál es el proceso? A ver, un momento. Que está aquí. Un segundo. ¿Y ahora? Vale, que no se estaba compartiendo, me dicen. Y el cuarto punto de partida es el proceso. ¿Cuál es el proceso clave? ¿Cuáles son los 5 puntos clave una vez visto todo lo anterior de la situación de partida? Pues mira, el primero, que en esta casa lo tenemos claro y los compañeros también, es el plan de viabilidad. Y ahora dedicaré 2 minutos a ello. El segundo es que hay que comunicárselo, hay que comunicarse muy bien con las entidades acreedoras. El tercero, y es que tiene que haber una entidad. ¿Quién es la entidad coordinadora del Steering Committee? ¿Quién va a ser nuestro interlocutor de referencia? El cuarto es que tenemos que tener a las personas preparadas para elaborar el TERSI, o sea, el documento del contrato general. Luego, ¿quién se va a encargar del standstill? O sea, del quita y espera, y luego quién va a hacer el contrato final de refinanciación. Claro, estas 5 cosas, que es un paso más allá de lo que es un tema de deuda, es decir, plan de viabilidad, comunicación. Nosotros teníamos, hay veces que yo he tenido solo una persona dedicada a comunicación con todos los acreedores, ¿no? Es decir, el que gestiona todo este maremándum de intereses. Bien, pues eso también lo recomendamos, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos un segundo al contrato de standstill, lógicamente el proceso de refinanciación cuando se inicia es por falta de liquidez. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que llegar a un acuerdo con los acreedores que convengan que el deudor una espera en sus pagos o en sus acciones contractuales por incumplimientos o por cualquier otra fase legal, ¿no? Entonces hay que llegar a un acuerdo de acreedores financieros, hay que hacer un pacto de empera versus novación, hay que intentar que no haya devengo de intereses moratorios, hay que ver cuáles son las obligaciones de los acreedores y hay que poner un plazo, lo que llamamos el lock-up, ¿no? Un plazo para este tema de standstill, ¿no? Y cuáles son las obligaciones del deudor, es decir, para que no lleve a la empresa, lógicamente, al concurso. Cuando hemos hecho ese contrato de standstill, la clave de un proceso, y me paro un segundo, de refinanciación exitoso es que se sustente en un plan de viabilidad que garantice, sujeto a las cautelas habituales, la supervivencia del deudor en el corto y medio plazo y de la empresa. Esta es la clave. Utilidad. Un plan de viabilidad bien elaborado y fundamentado protege a las partes intervinientes. Yo muchas veces lo óptimo es enemigo de lo bueno. Prefiero hacer algo bueno, pero con tiempo. Es decir, las prisas son malas consejeras en los planes de viabilidad. Es decir, si hay que pedir un poco más de tiempo de standstill, pídase.
Si hay que pedir un poco más de tiempo para el TERSIC, hágase. El caso que el plan de viabilidad es un acuerdo importante, ¿no? Que también te protege en cuanto a las posibles impugnaciones que haya de la refinanciación por acreedores disidentes, y yo creo que ahí tenemos que dedicarle un tiempo para que esto no ocurra, ¿no? Bueno, el plan de viabilidad ya sabéis que lo elabora el deudor. A veces se puede pedir un Independent Business Review, o sea, que un asesor intervenga, ¿no? Ahí de parte independiente, bueno, pues como es optativo se puede pedir y, bueno, es de cierta forma con veces es también positivo, ¿no? ¿Y qué pasa con el contrato marco de reestructuración? ¿Qué les recomendaría en el acuerdo marco de refinanciación? Porque claro, al final lo que te haces con este acuerdo de refinanciación es blindarte en cuanto a los riesgos de decisión y extender su efecto, ¿no?, ante posibles acreedores disidentes. Entonces, hay que describir muy bien la deuda afectada, hay que categorizar los acreedores, hay que ver qué negocios jurídicos hay vinculados ahí, desinversiones, capitalización de créditos, emisión de instrumentos convertibles, dónde vas a acudir, si vas a acudir a nueva financiación, si van a entrar nuevos actores en el sistema. Eso tiene su aquel, incluso para una pyme. Las pymes, gracias a Dios, hoy día tienen más opciones de búsqueda de financiación. Tenemos los fondos de deuda, lógicamente tenemos nuestras entidades financieras que están y apoyan muchísimo, pero cada vez hay otras opciones que tú puedes incluir en la ecuación si has elaborado un plan de viabilidad con potencia, ¿no? Y con esto tienes pues elaborado, digamos, tu acuerdo marco de refinanciación. Y por último, bueno, pues al final cuando suscribes el contrato marco de reestructuración con cada acreedor, pues tiene que dar muy claro la tipología de tramos, el régimen de mayorías, si es que hay o va a haber, o de supermayorías. Tienes que tener muy claro la amortización ordinaria, anticipada y supuestos especiales, los tipos de interés, las obligaciones de qué hacer y no hacer, los ratios financieros que va a aplicar, los supuestos de vencimientos anticipados. Es decir, como bien ha dicho Morten, muchas veces da esto cierto respeto. Lógicamente, aquí lo ha hablado el presidente del Consejo de Economistas, también lo ha hablado Juan Carlos Robles, pues hay normas técnicas que ayudan y colaboran para que los profesionales puedan pues echar una mano en este ámbito, y también, como ahora veremos, desde la European Federation of Auditors también estamos ayudando en este tema. Pero yo lo que quiero destacar es que esto es un tema riguroso, un tema que tiene su aquel, que tiene su liturgia, que tiene su metodología, y que hay que aplicarlo sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Entonces, he puesto, esos serían los marcos, los bullets generales que le quería a usted destacar, ¿no? Lógicamente, hoy en día, en cualquier plan de viabilidad tienes que meter el impacto de la COVID-19, que cómo estaba yo antes de la COVID y cómo espero estar después de la COVID. Y bueno, esos riesgos hay que tenerlos, hay que manejarlos y hay que incluirlos en un plan de viabilidad medianamente serio. Fijaros que aquí he puesto un ejemplo de documentación básica que te pueden pedir para un tema de refinanciación de estructura empresarial. Pues fíjate, aparte de declaraciones responsables y todo esto que todos manejamos, ya te piden claramente un plan de viabilidad, lógicamente, porque ya no estamos en reestructuración de deuda únicamente, estamos en un tema de reestructuración empresarial. Un plan de viabilidad que recoja las previsiones de negocio, situación patrimonial, financiera de la empresa, cuantificar las necesidades financieras a medio y largo plazo, especificar los instrumentos de capital que vayas a utilizar, si vas a utilizar préstamo participativo, si vas a convertir de deuda en crédito, perdón, créditos en deuda, en capital, perdón. Otros instrumentos que deuda que vayas a utilizar, qué tipo de fondos van a entrar. Ese plan de viabilidad es el kit de la cuestión, ¿no? Luego, lógicamente, están las cuentas anuales. Hoy en día, ya se ha dicho aquí, si tienes también tu estado de información no financiera, si tienes también, si has elaborado o estás pensando ya en temas de sostenibilidad, pues muy bien que lo incluyas y lo cuentes. Y bueno, pues luego los certificados habituales que te suelen pedir y bueno, pues todos los temas de estatutos y de documentos que tienen que ir en un plan en una reestructuración empresarial. Claro, alguien me puede decir, bueno, es que si yo soy una empresa pequeñita, yo esto no lo tengo. Bueno, pero usted se puede poner a elaborarlo, se puede poner a tenerlo, ¿no? Usted puede pensar en esto ya. Usted lo ha pasado mal, pero a partir de ahora, como es una empresa viable, vamos a hacer que entre todos salga usted mejor y pueda usted devolver su deuda, genere usted flujos de caja suficientes. Nosotros solemos decir que son los contenidos de un plan, ¿no? Un resumen ejecutivo, hay que describir la compañía, hay que hacer un análisis financiero pre-COVID, un análisis financiero
post-COVID, cuál es tu deuda financiera, cuál es tu sustituto y cuál es tu plan de negocio. Para ello, pues, hombre, tenemos que hablar del organigrama societario, de los accionistas, aunque sean pequeños, pocos. Tenemos que describir la compañía, tenemos que hablar del mercado. ¿En qué esta compañía qué vende? ¿Qué hace? ¿Qué servicio presta? ¿En qué mercado está? ¿Cuál es la evolución histórica? ¿Cuáles son los históricos flujos de caja? ¿Cuáles son sus necesidades de fondos? ¿Cómo usted espera estructurar la operación y devolverla? Esto, si no lo tienes, no vas a entrar en una reestructuración empresarial. Y esto hay que hacerlo y es lo que recomendamos, ¿no? Fijaros que aquí os pongo una metodología cuando le llega a una entidad financiera, le llega una reestructuración de este tipo. Pues lo primero que se plantea dice, oye, bueno, vamos a ver análisis de diligencia de vida. Oye, ¿qué análisis macro del sector y de la competencia? ¿En qué posición está esta empresa? ¿Cuál es su viabilidad técnica, económica y financiera? ¿Cuál es su análisis medioambiental y social? Y esos hacen su rating. Y si el rating lo pasa, pues irá a estructura y formulación. Si no, pues volverá a desestimación y tenemos que ir otra vez a pelear para que entre en este circuito. Este circuito es un circuito real de una institución financiera cuando le llega un proceso de reestructuración empresarial. Yo por eso quería cargar las tintas en este tema del análisis de la diligencia de vida. Lógicamente tenemos que hablar de las fuerzas competitivas de deporte, no lo voy a dedicar aquí tiempo porque somos todos expertos, y tenemos, pero sí que quiero deciros que normalmente el de la otra parte, aunque no sea actividad financiera, sino que también sea un fondo o sea otra forma de financiación adicional, o sea incluso inversores que quieran apoyar, que los hay bastantes, hay redes de inversores que pueden apoyar estas empresas viables, pues hombre, quieren saber cuál es la ventaja estratégica y el objetivo estratégico de esa compañía, en qué situación está, quieren saber cuál es su análisis DAFO, quieren saber cuáles son sus ratios financieros típicos, liquidez, solvencia, cobertura de intereses, cómo son sus flujos de caja. Es decir, una empresa que no genera flujos de caja, mal, sobre todo si ha presentado un plan de viabilidad, ¿no? Unas proyecciones, cómo va a devolver el servicio de la deuda. Y ojo, cada día más se va aquí. Esto, tengan ustedes en cuenta, cada vez se valora más los ratings medioambientales y sociales, ¿no? Hay una clasificación de ratings medioambientales y sociales que es recomendable incluir también en este tema. Fijaros que aquí os pongo un programa de hace unos años, como veíamos o analizábamos ratios de 3 años y proyecciones, ¿no? Normalmente siempre nos vamos a las proyecciones y hacemos un checklist, ¿no? Oye, ¿cómo es la liquidez? ¿Cómo es el activo corriente? ¿Cómo es el patrimonio neto? Sí, esto, lógicamente, estará mal porque ha tenido problemas esa empresa, pero hay que ver cómo lo situamos bien. ¿Cómo lo situamos para que esto sea de unos buenos datos? ¿Qué decirte de mis compañeros los auditores? Oye, este está auditado, tiene salvedades, son relevantes, no son relevantes. Toda esta documentación o todo esto que hay que pagar a una pyme, a una pequeña empresa y a una mediana empresa, estamos en condiciones de hacerlo. Lógicamente, esto es proportionality, como dicen los extranjeros. Esto hay que proporcionarlo a cada tipo de empresa. Pero fijaros que al final, incluso hoy vendemos, hay muchas empresas que venden al exterior. En tu plan de viabilidad no puedes dejar de hablar del riesgo país, que ejemplo muy claro ahora cómo nos ha afectado pues todos los temas internacionales, ¿no? A las empresas, cuál es el riesgo de ruptura de cadena de cadena de provisión de materias primas. En fin, todo esto tiene que estar en la ecuación, igual que cuál es el posicionamiento de tu negocio, cuál es la volatilidad de tu negocio, cuáles son las barreras de entrada, cómo es una diversificación geográfica, cómo es tu riesgo legislativo, tu liderazgo de producto. Y aquí, aunque pensemos que no, y normalmente, claro, la pequeña empresa que tiene que sobrevivir dice, yo es que esto no lo tengo. Sí, si entras al dato, al final lo tienes. Y para que no me critique mi presidente, ya voy terminando, me paro un segundo y fijaros, todo esto que les he dicho, al final iba todo en el plan de viabilidad. Hicimos un documento que participó economistas, lógicamente, que cuál era el rol de los profesionales, despachos medianos y profesionales en el early warning. Y fijaros que en toda Europa, aunque es verdad, como decía Morten Moller, tenemos culturas diferentes, todos indicamos, hay que ayudar a las pymes en tema de gestión financiera, hay que ayudarles en la continuidad, o podemos ayudarles en la continuidad de su negocio, y a identificar signos de alerta temprana. Ese documento lo tienen ustedes aquí, lo pueden ver en la página web, y verán ustedes que al final hay una serie de checklists, ¿no? Que solemos hacer, que es lo mismo que ha puesto Morten. Oye, pues si tú resulta que tienes problemas de efectivo, hay una mala gestión de tesorería, hay una dificultad para acceder a la financiación, hay informes opacos que no son claros, informes que tienen mucha letra pero nada de contenido, hay retrasos en los pagos, hay problemas con el personal, no tienes un modelo de negocio claro, tienes
algunas personas claves que son insustituibles, en principio hay una falta de atención a las fluctuaciones del mercado o tienes una reticencia a abordar problemas, pues tendrás un problema. Entonces, todo esto metido en la ecuación te puede llegar a que salgas de tu situación de posible insolvencia. Te reestructuras y una vez reestructurado, estoy seguro que el 80 o 90% de las empresas reestructuradas, bien acompañadas, son capaces, a mí me dice la experiencia, son capaces de resolver sus problemas. Ahí los legisladores que ahora están con la nueva normativa tienen que dedicarle tiempo, cariño y atención para que esto se pueda hacer sin demasiadas cargas adicionales. Muchas gracias. Bueno, pues voy a presentar a doña Yolanda Cohen, que es un verdadero placer. Yo la conocemos hace años cuando me tuvo que sufrir en los juzgados mercantiles de Málaga, ella siendo jueza, jueza magistrada, especialista en asuntos mercantiles. Y además ahora está en Madrid, aquí, porque es asesora del Ministerio de Justicia en temas mercantiles, negociadora ante la Comisión de la Unión Europea, la directiva de insolvencia que aquí se va a poner, la 1023 del 19. El representante de España en los grupos de trabajo 1 y 5 de micropymes y de insolvencia en Citral, es profesora asociada de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá, es miembro del International Insolvency Institute, del comité académico, es autora de muchas publicaciones, codirectora del Congreso Nacional, del Congreso Nacional de Derecho Societario en Málaga, que es seguramente de los mejores congresos de derecho societario que hay en España. Uno de ellos, desde luego, también el derecho social corporativo y gobierno corporativo en Madrid. Es una persona de una cualificación que es más que sobrada y que además es una grandísima ponente porque explica las cosas que sean absolutamente claras y es un verdadero placer y que te agradecemos muchísimo que hayas querido venir a esta jornada del Consejo General, porque es algo que nos preocupa a todos, es algo en la que estamos inmersos en este momento, que es la transposición, cómo va a afectar esta reforma a otra formación concursal y por tanto estamos encantados de dar gracias y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. No sé si está conectado el micro. Sí. Perfecto. Y antes que nada voy a poner la presentación y... Gracias. Mientras voy dándolos, empiezo a agradecer desde luego la invitación al REFOR, en particular a Juan Carlos por haberme contactado para esta jornada. Es para mí un placer estar en el día de hoy, compartir mesa pues, tanto con Valentín, Morten, el propio Juan Carlos y Salvador. Muchísimas gracias. Hasta ahora hemos hablado de alertas tempranas, hemos hablado de reestructuración, de sistemas para detección de dificultades financieras de las empresas y desde luego esos aspectos son la parte fundamental de la regulación que vivimos actualmente o que estamos esperando a efectos de transposición de la directiva. Pero en todo caso no siempre, desgraciadamente, la compañía es viable y por tanto tampoco va a dejar de existir el procedimiento concursal, aunque como bien dijera al principio tanto Morten como Juan Carlos, pues no es deseable acudir a los juzgados para resolver este tipo de asuntos. Lamentablemente nuestra respuesta siempre llega tarde y no siempre puede dar solución a las diferentes cuestiones que se plantean cuando una compañía se encuentra en una situación de dificultades que ya alcanzan el estado de insolvencia. ¿En qué estado nos encontramos actualmente? Actualmente nos encontramos en un momento de tramitación parlamentaria del proyecto de ley para la reforma del texto refundido de la ley concursal. La finalidad fundamental de ese proyecto de ley es la incorporación al ordenamiento interno de la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, la directiva de reestructuraciones e insolvencia, y esa directiva sobre marcos de reestructuración preventiva incidía en tres aspectos fundamentales. Por una parte, la reestructuración temprana de la empresa viable; en segundo lugar, la necesidad de dotar de mecanismos que permitieran a los empresarios honestos una segunda oportunidad, una exoneración de deudas; y en tercer lugar, la tercera pata en la que se apoya esa directiva sobre marcos de reestructuración preventiva es la de la necesidad de incrementar la eficiencia no solamente de los procedimientos de reestructuración y exoneración de deudas, sino también los procedimientos de insolvencia.
Aquella directiva establecía un plazo de transposición de 2 años para la incorporación al ordenamiento interno de esas instituciones a las que se refería. Ese plazo de 2 años ya cumplió el 17 de julio de 2021, si bien la propia directiva en el artículo 34.2 contemplaba la posibilidad de que los Estados miembros pudieran acogerse a una prórroga, a un plazo adicional del año, lo cual nos llevaría al 17 de julio de 2021. Pero aquí tenemos que tener en cuenta otro condicionante, otro elemento que desde luego no podía tener en cuenta o tomar en consideración el legislador cuando estábamos metidos en el proceso de negociación de la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, y es que nos ha venido la pandemia, nos ha llegado una situación o nos encontramos en una situación de crisis económica provocada por la pandemia, y esto ha ayudado tanto a las instituciones, esto ha llevado tanto a las instituciones europeas como a las instituciones de los diferentes Estados miembros a articular ayudas que puedan llegar con carácter general a toda la ciudadanía, pero en particular también a las empresas. Tenemos, por tanto, también que tener en cuenta el plan de recuperación, transformación y resiliencia y las medidas incorporadas, los componentes incorporados a dicho plan. En dicho plan de recuperación se condiciona, uno de los hitos a los que se condiciona la percepción de ayudas o de los fondos Next Generation, en el caso de España, es precisamente que entre en vigor la reforma concursal, y en principio el plazo que tenemos que tener en cuenta para no solamente que se culmine el proceso de transposición, sino para la entrada en vigor de la reforma es la fecha del 30 de junio de 2022. Tenemos, por tanto, esos plazos, 17 de julio de 2022, que hipotéticamente, y realmente culminaría el plazo adicional del año para la transposición, pero ese plazo anterior del 30 de junio para poder obtener los fondos Next Generation. Con este escenario, la directiva impone a los Estados miembros la obligación de adoptar medidas para el incremento de la eficiencia de los procedimientos de de reestructuración, de segunda oportunidad y también de insolvencia. Pero, sin embargo, no dice cuáles son las medidas que tienen que ser acogidas por parte de los Estados miembros. Sí que se refiere a la necesaria formación de jueces y administradores que gestionen este tipo de procedimientos. Sí que se refiere a la necesaria claridad y transparencia en el procedimiento de nombramiento de los administradores concursales y la percepción de su retribución, a la necesidad de incremento del uso de medios electrónicos en las comunicaciones entre juzgados y en particular en el juzgado con relación a todos los interesados en el procedimiento de insolvencia, y la necesidad de agilizar la tramitación de los procedimientos, pero no se refiere concretamente a las medidas que deben ser acordadas, y esta eficiencia se manifiesta en aspectos muy diversos, en aspectos que afectan por una parte a la tramitación ágil del procedimiento y en aspectos ya de carácter más sustantivo, como veremos posteriormente, que afectan, por ejemplo, a medidas muy importantes en este momento, en este escenario de crisis económica, como pueda ser la venta de unidades productivas. Como he señalado anteriormente, la directiva no indica las medidas a acordar para el incremento de la eficiencia, pero la realidad que tenemos en España, y no solamente en España, es un padecimiento general de los procedimientos de insolvencia, es su larga duración. En el caso de España, según las estadísticas, el procedimiento concursal tiene una duración media de más de 60 meses, y como ustedes comprenderán, esos tiempos procesales, esos tiempos de duración del procedimiento no se acompasan bien con la realidad económica, con la realidad empresarial. Tenemos que dar una respuesta rápida, una respuesta ágil. Si estamos ante una empresa viable, a través de una reestructuración rápida. Si estamos ante una empresa que no es viable, a través de un procedimiento que permita también dar una solución rápida, ya sea una solución conveniada o ya sea una solución liquidativa. Si tenemos que ir a la liquidación, hay que ir rápidamente a la liquidación para evitar la pérdida de valor. ¿Cuáles son los principales problemas con los que nos hemos encontrado y con los que nos encontramos en España
cuando hablamos de procedimiento de insolvencia? En primer lugar, la consideración del convenio como la solución normal del concurso. No, la verdad es que la realidad nos ha demostrado, pese a lo que se incorporase en la exposición de motivos de aquella ley concursal del año 2003, pues que el convenio no es la solución normal del concurso. En el 90% de los casos la solución normal es la liquidación. En segundo lugar, la consideración del procedimiento concursal como un procedimiento rígido con fases sucesivas, de manera que hay que esperar hasta que el listado de acreedores y el inventario de bienes y derechos sea definitivo para poder pasar a la fase siguiente, de la fase común a la fase de convenio o la fase de liquidación. Y en tercer lugar, el excesivo procesalismo y la excesiva intervención judicial, a nuestro pesar, a pesar de los jueces, porque no hay que olvidar que yo también soy magistrada de lo mercantil y por tanto he conocido hasta pues mi colaboración en la negociación de directivas mercantiles para el Ministerio de procedimientos de insolvencia. En definitiva, es necesario conectar plazos, es necesario reducir trámites y eso se traduce en diferentes aspectos. En primer lugar, en el momento de la declaración del concurso. En algunos juzgados sí que se lleva a rajatabla el plazo del día para la declaración del concurso. En otros juzgados, por diversas razones, pues no se ha podido llevar a cabo de una manera tan respetuosa con el plazo legal establecido. Y por tanto, en ese punto en concreto incide el proyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal. Pero también hay que tener en cuenta otros aspectos, otras modificaciones que se proyectan en esa reforma del texto refundido de la ley concursal. Por ejemplo, en fase de liquidación, uno de los elementos o de los momentos retardatarios en los procedimientos de insolvencia es el hecho de que el juez tenga que aprobar necesariamente el plan de liquidación. Pues bien, en el proyecto se contempla, y veremos a ver si es uno de los elementos que se conserva en el texto definitivo, el que se apliquen las reglas legales de liquidación, de manera que el juez no tenga por qué aprobar un plan de liquidación para que se pueda llevar a cabo esa fase. Únicamente cuando concurren circunstancias que aconsejan apartarse de esas reglas legales, el juez podrá adoptar reglas especiales para la liquidación. Respecto a la liquidación y el convenio, también se contemplan otras novedades, por ejemplo, el hecho de que se pueda proceder a la apertura de la fase de liquidación o convenio sin necesidad de que sean definitivos la lista de acreedores y el inventario de bienes o derechos. Pero también hay otras novedades de ámbito procesal que inciden en esa idea de la ágil tramitación. Por ejemplo, el nuevo régimen de los concursos sin masa, de los artículos 37 y siguientes del proyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal. En principio no se prevé un nombramiento de administrador concursal, salvo que los acreedores que representen más del 5% del pasivo lo estimen necesario, bien porque existan razones que justifiquen el ejercicio de acciones de una acción de responsabilidad social frente a los administradores y liquidadores, o bien porque existen indicios de que deban ser ejercitadas acciones recisorias para la reintegración de la masa activa del concurso, o bien porque existan indicios también justificados de una ulterior calificación culpable del concurso. Por otra parte, se contempla una ampliación en ese proyecto de reforma de la ley, del texto refundido de la ley concursal, de los actos que se declaran, que pueden ser declarados como rescindibles, con la finalidad de optimizar así una reintegración de la masa activa del concurso y lograr la mayor satisfacción del mayor número de acreedores. En relación con el convenio, se contempla igualmente para una más ágil tramitación del mismo la supresión de la propuesta anticipada de convenio, así como la supresión de la Junta de Acreedores para la aprobación del mismo, y sin duda desde el punto de vista procesal, pero también desde el punto de vista sustantivo, debemos destacar el nuevo régimen de ventas de unidades productivas con el régimen PREPAC. En relación con este punto en concreto, me voy a tener
algo más que respecto de las medidas anteriores. Creo que se trata de una de las grandes medidas que se incorporan en el proyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal. Los antecedentes directos los encontramos fundamentalmente en el protocolo aprobado por los juzgados de los mercantil de Barcelona del 20 de enero de 2021, pero también deben ser tenidas en cuenta la guía aprobada por los juzgados de lo mercantil de Madrid y también la guía o los protocolos o el protocolo de los juzgados de lo mercantil de Palma de Mallorca. Entiendo que esta medida tiene especial importancia en la coyuntura actual. Desde luego, la venta de unidades productivas, cuando estamos ante una empresa con dificultades financieras que ya alcanza el estado de insolvencia, se revela como una de las estrellas de las figuras que pueden ser consideradas como estrella en este escenario actual, en esta coyuntura de crisis y también, por tanto, también para la PYME. ¿Qué es lo que se trata de evitar a través de ese sistema de venta de unidad productiva en régimen prepack? Por una parte, lo que se trata de evitar es la pérdida de puestos de trabajo. O sea, y en segundo lugar, lo que se trata de evitar es la pérdida de valor de los activos que integran la masa del concurso. ¿Por qué? Porque una vez declarado el concurso, automáticamente los activos que componen la masa activa pierden valor. Se trata de evitar, en definitiva, esa pérdida de valor tanto de los elementos materiales como de los elementos humanos. ¿Para qué? Para conseguir la mejor solución en ese procedimiento concursal. Pero al mismo tiempo se pretende alcanzar otro objetivo, que es el de incrementar el grado de publicidad, de transparencia y la mayor concurrencia en estos procesos de ventas de unidades productivas. La regulación proyectada se recoge en los artículos 224 bis a 224 septies del proyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal. Ciertamente hay que reconocer que se trata de una regulación algo parca, era una figura que no estaba recogida inicialmente en esos trabajos elaborados por la sección especial adscrita a la Comisión General de Codificación, que elaboró esa propuesta de incorporación de la directiva sobre reestructuraciones e insolvencia, pero en todo caso las necesidades del mundo empresarial, las necesidades del mundo económico se impusieron en ese sentido a la proyección jurídica y se vio absolutamente necesario incorporar la figura, primero al anteproyecto y después al proyecto. Varias cuestiones surgen en relación con esta figura de las ventas de unidades productivas en régimen prepack. En primer lugar, esa introducción del prepack es obligación del proceso de transposición de la directiva o de incorporación de la directiva en nuestro ordenamiento interno. Pues bien, en la medida en que esa directiva incide la necesidad de incremento de la eficiencia en los procedimientos de insolvencia, lógicamente podemos vincular esta figura del prepack a esa necesidad de incremento de eficiencia que impone la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva. Segundo lugar, ¿en qué momento temporal, en qué momento procesal puede interesarse la venta de unidad productiva con sujeción a este régimen? Bien, en el protocolo de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, que ya se anticiparon a la previsión al menos proyectada de esta medida, se vinculaba esa petición de solicitud de venta de unidad productiva en régimen prepack a la figura de la comunicación del inicio de negociaciones. Por tanto, al sistema previsto en el artículo 583 del texto refundido de la concursal. Si vemos el artículo 224 bis del proyectado texto de reforma del texto refundido de la ley concursal, se dice que junto con la declaración junto con la solicitud de concurso se podrá presentar una solicitud escrita vinculante de adquisición de venta de adquisición de una o varias unidades productivas, ya sea por acreedor o ya sea por tercero. Obviamente hay que vincular ese régimen de venta de unidad productiva que se contempla en el artículo 224 bis a esas actividades preparatorias que se llevan a cabo en una fase anterior. ¿En qué momento podemos solicitar la intervención de ese experto independiente a los que se refieren los artículos
o los proyectados artículos 224 ter y siguientes del proyecto. Bien, pues se puede vincular, por ejemplo, a el momento de esa comunicación del inicio de negociaciones del artículo 583 del texto refundido de la ley concursal. ¿Por qué? Porque el artículo 224 ter habla de que el deudor, ya sea persona natural o jurídica, y cualquiera que sea la actividad en la que se a la que se dedique, podrá solicitar el nombramiento de este experto independiente que recabe ofertas para la adquisición de una o varias unidades productivas, ya se encuentra en situación de probabilidad de insolvencia inminente o de insolvencia actual. El nombramiento de ese experto independiente lo efectuará el juez. ¿Qué juez? El juez que vaya a ser competente posteriormente para la declaración de concurso. En la resolución por la que se proceda al nombramiento de ese experto independiente indicará la duración del encargo, así como la retribución que haya de percibir. Y en relación con la retribución, aquí hay una novedad en el proyecto con respecto a esa solución que dieron inicialmente los juzgados de lo mercantil de Barcelona. En el protocolo de los juzgados de lo mercantil de Barcelona, ante la ausencia de regulación legal en ese momento, se pensó que lo más adecuado era aplicar analógicamente el régimen tanto de nombramiento como de responsabilidad como de retribución previsto para los administradores concursales. De manera que se estimó, y así se aplica, por ejemplo, en varios autos, uno de ellos es el de el juzgado de lo mercantil 11 de Barcelona, 18 de junio de 2021, el régimen de retribución previsto para la fase de liquidación en el reglamento, en el Real Decreto de 2004. En el caso del proyecto de incorporación de la directiva, se establece un sistema diferente de fijación de la retribución, porque en este caso, como regla general, no se contempla que esa retribución se perciba con cargo a la masa, sino que se establece que la fijación de la retribución se efectuará teniendo en cuenta el valor de la unidad o unidades productivas que vayan a ser vendidas en régimen prepack y se puede condicionar la percepción de esa retribución al éxito que se tenga en la operación, al buen o mal resultado que sea fruto de la operación o de las actividades preparatorias realizadas por ese experto independiente. En el caso de que finalmente se ha declarado el concurso, si el experto independiente fuera ratificado en su nombramiento, se convertirá automáticamente, si así lo considera el juez, en administrador concursal, y si no hubiera percibido la totalidad de la retribución que le corresponda por esa venta de unidad productiva en régimen prepack, sí podrá percibirlo con cargo a la masa. En todo caso, hay que tener en cuenta que conforme al proyecto, el régimen la solicitud de nombramiento del experto independiente no libera al deudor que se encuentre en estado de insolvencia de la necesidad de solicitar el propio estado de insolvencia siempre que haya transcurrido 2 meses desde que hubiera percibido o debido percibir el estado de insolvencia conforme a lo establecido en el artículo 2 del texto refundido de la ley concursal. Como he señalado anteriormente, una de las cuestiones fundamentales que preocupan respecto a la venta de unidades productivas con carácter general es el régimen de publicidad, de transparencia y procurar la mayor concurrencia de postores para que la venta de unidad productiva se realice a la mejor oferta, no solamente teniendo en cuenta parámetros cuantitativos, sino también parámetros cualitativos. ¿Y cómo se alcanza esa mayor publicidad y esa mayor transparencia? Llevando o haciendo publicidad de tales solicitudes de venta de unidad productiva al régimen, al registro público concursal. La cuestión de la remuneración del experto independiente ya lo hemos señalado anteriormente y desde luego no puedo finalizar este punto en concreto sin hacer referencia a una de las cuestiones que más se ha criticado respecto al régimen de venta de unidades productivas por prepack establecidas o previstas en el proyecto, y es esa obligación que se establece al adquirente o al oferente de la unidad productiva de iniciar o continuar la actividad con esa unidad
unidad o unidades productivas que vayan a ser objeto de adquisición. Esa ha sido una de las cuestiones fundamentales criticadas junto con la posibilidad o la imposibilidad en el proyecto de que la unidad productiva pueda ser adquirida por una persona que esté especialmente relacionada con el deudor. En este sentido, se defiende que en el derecho comparado, en particular en el derecho de los Países Bajos y también en el derecho anglosajón, se permite la adquisición de la unidad productiva por socios o por los administradores y se considera que es una experiencia que ha funcionado bien en el derecho comparado, pero lo cierto es que en el derecho interno, en particular en ese proyecto de incorporación de la directiva, no se permite que esa oferta se pueda realizar por nadie que actúe en nombre del deudor o que esté especialmente relacionado con el deudor. Veremos si ese punto en concreto se modifica o se mantiene una vez que se apruebe el texto definitivo. Y antes de finalizar mi exposición, mi intervención, y sin perjuicio de las cuestiones que puedan surgir, lo cierto es que voy a terminar con un punto de cierto desasosiego. Siento el terminar de esta manera. Actualmente estamos hablando de transposición de la directiva de insolvencia, de marcos de reestructuración preventiva. No hemos terminado todavía de transponerla en España y lo cierto es que la maquinaria en Europa ya se ha puesto en marcha nuevamente y es intención de la Comisión Europea presentar una nueva propuesta que afecte, una propuesta directiva que afecte al campo de la insolvencia en el último trimestre de 2022. Por el momento, la verdad es que los Estados miembros hemos recibido esa intención de la Comisión con cierta reticencia, más que nada porque tenemos que ver cómo funcionan los textos resultantes de la transposición de la directiva. No ha habido experiencia suficiente. En el caso de España es que todavía no se ha transpuesto, pero es que en otros estados en los que sí se ha transpuesto tampoco ha transcurrido el tiempo suficiente para ver cuáles son los puntos concretos que funcionan mal y que impiden el desarrollo total pues, del mercado interior, que es lo que interesa a la Comisión Europea. Pero en todo caso la Comisión sí que quiere avanzar en el campo o en la línea o en el camino de la armonización en aspectos concretos, como por ejemplo la armonización del concepto de insolvencia, la armonización en cuanto al sistema de clasificación de los créditos, en cuanto a aspectos concretos relativos al desempeño de su actividad por parte del administrador concursal, la percepción de la remuneración y la cualificación necesaria para el desarrollo de su actividad, en la situación de las pymes. No hay que olvidar que la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva no está pensando concretamente en las pymes, está pensando en otro tipo de corporación, algo más, más grande, de mayor tamaño, por más que ese considerando 18 de la directiva sí que aluda a la definición de la pyme. En este sentido, tengo que decir que nosotros tenemos nuestro proyectado libro tercero, que ha sido objeto del mayor número de enmiendas, bien lo saben algunos de los asistentes a este acto, enmiendas pues, que afectan al ámbito de aplicación o definición de la propia microempresa, a la intervención o no intervención de los profesionales de la insolvencia y que a la definición o configuración de esa plataforma de liquidación online. Son muchas cuestiones, muchos interrogantes que tenemos encima de la mesa y que se deberán concretar durante la tramitación parlamentaria. Pero sí que es verdad que la Comisión quiere trabajar en esa vía de un procedimiento específico para la pyme que atienda de una manera integral a los problemas de insolvencia. Y aquí finalizo mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Amanda. Bueno, me acaban de decir que tenemos a 220 colegas conectados. Bueno, nos habíamos previsto hora y media, vamos. En principio no teníamos previsto hacer preguntas, ¿no? Pero no obstante, Juan Carlos quería hacer una referencia, ¿no? Sí, bueno, principalmente agradecer a Amanda la enhorabuena por la exposición, a pesar de ese final algo más agridulce en que tenemos una directiva nueva en ciernes que habrá que volver a transponer y que estaremos volviendo a cambiar la ley concursal.
La cuestión es la siguiente. Está previsto efectivamente, de lo que se trata, la voluntad es conseguir la mejor venta posible a la mayor publicidad posible. Sin embargo, detectamos que una unidad productiva no existe alguien o no existe una figura o una exigencia de que valore una unidad productiva, porque no estamos vendiendo solares, no estamos vendiendo elementos que con una nota simple es suficiente. Una unidad productiva vale lo que valga según funcionan de los criterios de valoración que haga un profesional experto en valoración de unidades productivas y de empresas. Curiosamente, existe esa exigencia de un informe de valoración de unidad productiva para homologar un plan de restauración, el 639, pero cuando ahí quizá pegue menos. Pero cuando vamos a vender una unidad productiva, para que haya pujas, alguien tiene que saber lo que vale. Y si no se sabe lo que vale, nadie va a pujar, aunque lo publiquemos a los cuatro vientos en todos los periódicos y en todas las páginas web. Entonces, la sugerencia, y lo hemos hecho así en la enmienda, en las alegaciones, la propuesta nuestra a los partidos, los grupos parlamentarios, es que junto con tanto en el 224 TER, que es cuando vaya a presentar la oferta, que se incorpora un valor, porque yo puedo publicar en el portal de concursal que dice, lo que dice que es que hay que publicarse el 224 septies, cuando dice se publicará con toda aquella información que sea relevante, pues ¿y cuál es esa información relevante? Yo no pongo nada, es decir, ¿cree que es importante o que sería necesario incorporar de alguna forma una valoración para que haya una referencia para poder obtener pujas y mejor valor? Sería interesante el incorporar o un experto que sea un valorador o que se informe de alguna forma una forma de valoración para que haya referencia al mercado para poder comprar. Gracias. Bueno, he empezado mi intervención respecto de la regulación proyectada diciendo que es una regulación ciertamente parca. Se plantea esta cuestión, se plantea cuál es la función del experto, aunque se habla en la regulación proyectada de un experto que recabe ofertas. Mi interpretación no es en el sentido de que se limite a una actividad de recabación de ofertas, es decir, que su función no es meramente pasiva desde mi punto de vista. También es verdad que no estoy en la mente del prelegislador, no sé si ha querido limitarlo a recabar o no. Creo que es más adecuada en ese sentido la definición establecida del experto en el protocolo de los juzgados de lo mercantil de Barcelona. Por tanto, una actividad, una actividad mucho más amplia y entre esas actividades está precisamente la de valorar la mejor oferta. Ahí entraría precisamente la conveniencia de poder contar con elementos, con un soporte claro para ver cuál es la oferta mejor. Oferta mejor desde el punto de vista cualitativo y desde el punto de vista cuantitativo. En la medida en que esa oferta se apoye en un soporte o una valoración previa, pues entiendo que será mucho mejor para alcanzar el objetivo propuesto. Bueno, gracias. Bueno, estamos un poco sufriendo porque me estaban diciendo que ahora teníamos conectados, aquí hay voluntad, sigue la presión. Bueno, dicho esto, creo que hemos cumplido el objetivo y que no era otra cosa que darle vueltas para hacer que el marco legal sea lo mejor posible de una manera muy humilde. Pero yo voy a darle, contrariamente a lo que ha dicho Amanda, yo voy a darle un toque positivo, ¿no? A ver, nosotros hemos conseguido relativamente en pocos años tener una estructura judicial especializada muy potente. Esto, pues hace 20 años era impensable. Hoy tenemos unos jueces de la mercantil, no porque estés tú, unos jueces de la mercantil muy especializados. La prueba es que hemos vuelto a recoger el tema laboral que se le ve tal, esto es muy importante. Se ha conseguido pues, que haya unos profesionales que con todas sus dificultades pues, muy especializadas que hemos pasado, o sea, que está aquí. Y tenemos una sociedad que con muchas dificultades empieza a entender, primero, que cuando hay problemas hay que actuar más o menos rápido porque si no te puedes crear problemas de verdad, y empieza la sociedad a entender pues, que no necesariamente esto sea la hecatombe de una empresa, con lo cual, bueno, pues que somos un país que aunque nos flagelamos constantemente, somos un país que tenemos una capacidad de adaptarnos a los cambios. Somos capaces de aplicar los 20 céntimos de descuento de las gasolineras y nos quejamos un día
pero el día siguiente las gasolineras, a pesar de lo que dice la prensa, están aplicando la deducción de los 20 céntimos. Esto yo creo que hay muy pocos países que sean capaces de, al menos que conozcan. Por lo tanto, tengo un punto de esperanza. O sea, de verdad, os queremos agradecer lo que estamos. Muchas gracias, Amanda, muchas gracias, Morten, muchas gracias, Juan Carlos. En nombre de Juan Carlos y mía, muchas gracias, Salvador. Los de la casa no les digo gracias porque somos de la casa. Pues muchas gracias a los colegas y amigos. Especialmente quisiéramos agradecer a los compañeros de diputados, porque estamos todos en una misma, tanto del Partido Popular como de Esquerra Republicana, como del Partido Socialista, que están conectados. Estos son los que nos han dicho que estaban conectados. Pues si hemos sido muy humildes, algo útiles, pues estamos muy contentos, ¿no? Bueno, que tengamos un buen día. Gracias.